Con una traducción impecable directa del ruso, presentamos una nueva edición de la novela emblemática del célebre autor ruso. Los hijos legítimos de Fyodor Pavlovich Karamazov, un bufón, un filisteo, un déspota, solo en última instancia un padre, se reúnen después de haber sido educados, lejos unos de otros, en distintas partes de Rusia. Dmitri es soldado y, como su padre, puro ímpetu, bebedor, derrochador, lujurioso. Iván se ha convertido en un escéptico, que duda de la ley, de la conciencia y de la fe. El primer existencialista, según Sartre. Aliosa ha abrazado la religión, todo el mundo lo llama ángel y vive en un monasterio. Ineluctablemente, la reunión familiar precipita la disolución y la tragedia. Los hermanos Karamazov, 1878 a 1880, fue la última novela de Dostoyevski y sin duda una de esas obras decisivas cuya influencia ha perdurado hasta nuestros días. En ella se encuentra, diría un personaje de Kurt Vonnegut, todo cuanto hay que saber en la vida. También, añadiríamos, todo cuanto hay que saber del género narrativo. Con un narrador experto en tender lazos al lector y en crear con él una de las redes más fascinantes y comunicativas de la historia de la literatura, lo que Dostoyevski construye no es solo una monumental visión del mundo moral humano, incertidumbre, crimen, perdón, sino un arriesgado y espléndido ensayo sobre la forma de reproducirlo. Fyodor Dostoyevski. Los hermanos Karamazov. Novela en 4 partes y un epílogo. EPUB R1.1. Horus 12 de julio de 2014. Título original, Bratia Karamazovi. Fyodor Dostoyevski, 1880. Traducción, Fernando Otero y Marta Sánchez Nieves Fernández. Marta Rebón. Libro tercero. Diseño de portada, Pepe Molde Alba. Este libro se ha publicado con la ayuda del Instituto de Traducción Literaria de Rusia. Edición de Editorial Alba. Editor digital, Horus. Corrección de erratas, Yorick. EPUB base R1.1. Nota al texto. Como era usual en la época, Los hermanos Karamazov se publicó primero por entregas, en las páginas del Mensajero ruso, entre enero de 1879 y noviembre de 1880. El Mensajero ruso, Ruski Vestnik, revista literaria, editada sucesivamente en Moscú, 1856, 1887, y San Petersburgo, 1887, 1906, con una periodicidad mensual. Era una de las publicaciones más prestigiosas de la época. En sus páginas aparecieron obras de autores como Tolstoy, Turgenev, Leskov, Zet, Tyutchev o Saltykov-Shchedrin, por mencionar solo unos cuantos. Baste decir que Guerra y Paz o Ana Karenina vieron aquí la luz, y que el propio Dostoyevski ya había publicado en El Mensajero ruso la mayoría de sus grandes novelas, empezando por Crimen y Castigo. Esta nota, como las siguientes, a menos que se indique otra cosa, es de los traductores. Inmediatamente después apareció en forma de libro, en 2 volúmenes, en San Petersburgo, en diciembre de 1880. Si bien en ambos volúmenes figura 1881 como año de edición. Dada la forma de trabajar de Dostoyevski, que iba entregando para su publicación, con mucha premura, las sucesivas partes a medida que las iba escribiendo, no es de extrañar que se produjeran en el proceso descuidos y errores, bastantes de los cuales, pero no todos, fueron diligentemente corregidos por el autor de cara a la edición del libro. Fue esa la única revisión que pudo realizar de la obra. Unos días más tarde, el 28 de enero de 1881, en San Petersburgo, fallecía Fyodor Mikhailovich Dostoyevski, a la edad de 59 años, como consecuencia de una hemorragia asociada a un enfisema pulmonar. A su entierro, en el monasterio de Alejandro Nevsky, asistieron decenas de miles de personas. Aunque su autor comenzó la redacción de la novela, como tal, en abril de 1878, lo cierto es que ésta suponía la realización de proyectos narrativos muy anteriores, abandonados o relegados por distintos motivos. Ya en 1868 había esbozado el plan de un ciclo épico novelesco, al que se referirá con frecuencia en su correspondencia de los años siguientes, con el título global de Ateísmo, título que no tardaría en abandonar,
en el que se detectan ya muchas de las preocupaciones esenciales de los hermanos Karamazov. En ese marco, entre finales de 1869 y comienzos de 1870 elaboró una serie de notas, bajo el nuevo título de La vida de un gran pecador, donde se esbozan algunos de los conflictos y situaciones narrativas que darán forma, andando el tiempo, a los hermanos Karamazov. Muy pronto, no obstante, las nuevas empresas literarias de Dostoyevski, empezando por la redacción de Los demonios, de 1870 a 1872, lo llevan a dejar de lado este proyecto. En todo caso, un eco del viejo plan de crear un ciclo narrativo completo resuena aún en su promesa, formulada en las palabras preliminares del autor y recordada esporádicamente en el curso de la narración, de escribir, cuando menos, una continuación de los hermanos Karamazov, continuación que estaría centrada en la madurez de Aliosa, a quien se presenta expresamente como héroe de la novela. La inmediata muerte de Dostoyevski truncó ese propósito, y solo contamos con varios testimonios, contradictorios en algunos sentidos, de parientes y amigos acerca de las intenciones del autor en relación con el porvenir de Aliosa Karamazov y otros personajes de su novela. Si la elaboración de los hermanos Karamazov supone, en consecuencia, la plasmación de un antiguo y ambicioso proyecto literario, así como la culminación, en muchos sentidos, de las aspiraciones y logros de una larga carrera novelística, no es menos cierto que las circunstancias vitales, ideológicas y estéticas de los años inmediatamente anteriores, e incluso rigurosamente contemporáneos, a la redacción de la novela dejan también en esta una profunda huella. Acontecimientos próximos en el tiempo, como las estancias de Dostoyevski en Staraya Rusa, trasunto de la pequeña ciudad provinciana en que transcurre la acción de la obra. La muerte en mayo de 1878 de su hijo menor, Alexei, sin haber alcanzado los 3 años de vida. O la visita que realizó en junio de ese mismo año, en compañía del filósofo Vladimir Soloviov, al monasterio de Optina, en Kozelsk, son solo algunos ejemplos de los numerosos hechos biográficos que se ven reflejados en esta novela sin par, que tantísimo debe a la cultura y al pensamiento, pero que contiene igualmente cantidades ingentes de pasión y de vida. La presente traducción, que se suma a una dilatada tradición de versiones en español publicadas en nuestro país, completas e incompletas, directas e indirectas, algunas de ellas de méritos incuestionables. Todas, en el mejor de los casos, con varias décadas a sus espaldas, se basa en el texto que aparece en los tomos 9 y 10 de las obras completas en 15 tomos, publicados por la editorial Naukan Leningrado en 1991. Dedicado a Ana Grigorievna Dostoyevskaya. Segunda mujer del escritor, de soltera, Ana Grigorievna Snitkina, 1846-1918. Conoció a Dostoyevski en octubre de 1866, cuando éste la contrató como taquígrafa para dictarle su novela El jugador. En febrero de 1867 contrajeron matrimonio. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere da mucho fruto. Juan, 12, 24. Del autor. Al comenzar la biografía de mi héroe, Alexei Fyodorovich Karamazov, me siento un tanto confuso. Y es que, por más que llame a Alexei Fyodorovich mi héroe, sé muy bien que no se trata de un gran hombre, ni mucho menos, así que ya me estoy imaginando preguntas como estas. ¿Qué tiene de notable su Alexei Fyodorovich para haberlo escogido como su héroe? ¿Ha hecho algo especial? ¿Quién lo conoce y por qué motivo? ¿Por qué debería yo, como lector, perder mi tiempo estudiando los hechos de su vida? La última pregunta es la más decisiva, pues solo puedo responder a ella de este modo. Tal vez lo vean ustedes mismos en la novela. Pero, ¿y si leen la novela y no lo ven? ¿Y si no están de acuerdo en la singularidad de mi Alexei Fyodorovich? Si hablo así es porque intuyo, con pesar, que puede ocurrir algo semejante. Para mí, es un individuo notable, pero no estoy muy seguro de si seré capaz de demostrárselo al lector. El caso es que, seguramente, se trata de un hombre de acción, pero un hombre de acción impreciso, que no ha acabado de manifestarse con claridad. Por otra parte, en los tiempos que corren resultaría extraño exigirle a nadie claridad. Con todo, hay algo que parece indudable, se trata de un tipo raro, extravagante incluso. Pero la rareza, la extravagancia, no dan precisamente derecho a reclamar la atención ajena, sino que más bien perjudican,
sobre todo cuando todo el mundo procura conectar los casos aislados y encontrar algún sentido común en la confusión generalizada. Pero normalmente un individuo extravagante constituye una peculiaridad, un caso aislado. ¿No es así? Ahora bien, si no están ustedes de acuerdo con esta última tesis y contestan, no es así, o, no siempre es así, es posible que yo recupere la confianza en lo tocante al significado de mi héroe Alexei Fyodorovich. Pues ya no se trata únicamente de que el individuo extravagante no siempre constituya una peculiaridad, un caso aislado, sino que, por el contrario, en ocasiones puede ser el portador de la esencia del conjunto, en tanto que los demás hombres de su época, como un viento inconstante, se separan temporalmente, por la razón que sea, de ese conjunto. Lo cierto es que tampoco tenía intención de enredarme en estas explicaciones tan poco interesantes y tan confusas, y podría haber empezado mi obra sin más preámbulos. Si gusta, la gente la leerá de todos modos. Lo malo es que yo traigo aquí una sola biografía, pero dos novelas. La principal es la segunda, y trata de las acciones de mi protagonista en nuestros días, en estos precisos momentos. En cambio, la primera novela se desarrolla hace ya 13 años, y casi no es una novela, sino un episodio de la primera juventud de mi héroe. No me es posible prescindir de esta primera novela, porque sin ella muchos aspectos de la segunda resultarían incomprensibles. Pero de ese modo se vuelve aún más complicada mi difícil tarea inicial, si el propio biógrafo, o sea, yo mismo, reconoce que hasta una sola novela podría ser excesiva para un protagonista tan modesto e indefinido. ¿Qué pasará entonces con dos? ¿Y cómo explicar tamaño atrevimiento por mi parte? Perdido en la resolución de estas cuestiones, me decido a desentenderme de ellas sin acabar de resolverlas. Como es natural, el lector perspicaz ya habrá adivinado hace tiempo que era eso a lo que me inclinaba desde el principio, y solo estará molesto conmigo por haber malgastado unas palabras estériles y un tiempo precioso. A eso sí puedo responder con precisión: he malgastado unas palabras estériles y un tiempo precioso, en primer lugar, por cortesía, y, en segundo lugar, por malicia, que no se diga, al menos, que no estaban advertidos. Por otra parte, incluso me alegra que mi novela se haya dividido por sí misma en dos relatos, manteniendo la unidad esencial del conjunto. El propio lector, una vez conocido el primer relato, decidirá si le compensa adentrarse en el segundo. Por supuesto, nadie está obligado a nada. Siempre es posible dejar el libro a las 2 páginas del primer relato para no volver a abrirlo. Pero también hay lectores atentos que, sin duda, querrán leer el libro hasta el final para no errar en su juicio imparcial. Es el caso, por ejemplo, de todos los críticos rusos. Pues bien, ante ellos siento cierto alivio en mi corazón, a pesar de todo su rigor y sus escrúpulos. Les proporciono un pretexto perfectamente legítimo para dejar el relato en el primer episodio de la novela. Y hasta aquí el prólogo. Estoy completamente de acuerdo en que resulta superfluo, pero, ya que está escrito, vamos a dejarlo. Y ahora, al grano.